se me va. En medio de la oscuridad no puedo ver la luz. Tú eres el buen pastor, contigo puedo yo vivir confiadamente hasta que brille el sol. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. No temeré, tú eres mi roca, eres mi fuerza. Y aunque la muerte me sorprenda o esté cerca, no temeré. Y puedo vivir confiadamente en tus promesas. Y aunque el desierto del dolor golpea mi puerta, no temeré, pues tú conmigo estás muy cerca. No temeré. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, apreciable público en general que nos acompaña en esta segunda sesión de las sesiones clínicas en favor de ayudar a toda esta situación de el enfrentamiento de la pandemia. Sesiones clínicas de fe. Estamos desde la opción, desde la visión de la fe, transmitiendo esta segunda sesión que lleva por título El duelo en la pandemia. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta noche con un testimonio, con la lectura de un testimonio de quienes se han conectado en la primera sesión. Una persona que le escribe al doctor Víctor Ugarte, que es quien nos comparte en todas estas sesiones clínicas de fe su experiencia y sus reflexiones. Así que este testimonio, sin más, le doy lectura y le dicen al doctor Ugarte: le escribo estas palabras con el motivo de agradecer su valiosa ayuda, ya que salvó la vida de mi hijo, y me gustaría compartir mi alegría con su auditorio. Les comento brevemente. Desde el inicio de la pandemia, fallecieron más de un familiar nuestro por el virus que ha dañado al mundo entero. A razón de ese duelo, mi hijo trató de suicidarse. La familia entera estábamos muy mal, teníamos situaciones muy difíciles de salud, de economía, desesperación y falta de fe. Cuando supimos que el doctor Víctor Ugarte iba a impartir una plática sobre el dolor y el sufrimiento, nos pusimos de acuerdo para poner un poco de nuestra atención sobre el tema, porque necesitábamos encontrarnos con Dios. Al escuchar que en el dolor y el sufrimiento ahí está Dios, nació en mí la duda: ¿cómo es que podemos encontrar a Dios en medio de las catástrofes? Fue por esa razón que le propuse a mi familia escuchar esa plática. Hubo una parte donde usted nos dijo que en algún lugar del mundo hay personas ajenas a nosotros orando por nuestras necesidades y que usted pide a Dios por nosotros. Entendí que tengo que saber ser agradecida porque Dios ya tiene todo planeado y todo bajo control, que nosotros solo debemos escuchar su voz, y en esa ocasión estaba hablando en voz de usted, doctor Ugarte. Al terminar la plática, toda mi familia estábamos llorando al saber que Dios está haciendo su obra de transformación en nosotros, pero a su manera y no como nosotros quisiéramos.
Cuando asistimos a consulta con usted, nos dijo que no perdiéramos la fe y que dejáramos que Dios actuara en nuestras vidas, y efectivamente así ha sucedido. Mi hijo recuperó su salud, dejó de consumir drogas, la depresión ha desaparecido, mi esposo dejó de consumir alcohol y ahora ambos tenemos trabajo para cubrir nuestras necesidades del hogar. Mis hijas ya están tranquilas y alegres con la nueva familia que somos y estamos sacando adelante sus estudios. Pero sobre todo, que Dios y usted con su profesionalismo han sanado nuestras vidas al sanar nuestra mente y nuestros corazones. Me gustaría que pudiera compartir este testimonio, porque quiero compartir a los cuatro vientos que el gozo tan grande que tengo en mi alma, sé que va a tocar los corazones de muchas personas que van a escuchar las siguientes sesiones clínicas de fe. Hasta pronto y muchas gracias. Que Dios le siga colmando de bendiciones. Hasta aquí el testimonio de esta hermana nuestra que hemos escuchado. Nuevamente les damos la bienvenida de parte de nuestra Arquidiócesis de Toluca, de nuestro Decanato San Pío X y de nuestra parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, desde la cual transmitimos esta segunda sesión clínica de fe. Sin más, dejo en el micrófono al doctor Víctor Ugarte. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Palabras muy emotivas, pero que no dejan de ser estímulo para fortalecernos en la fe. Vamos a dar inicio con el segundo tema, el duelo en la pandemia. Es inevitable reconocer que en estos meses todos hemos padecido grandes y graves efectos psicológicos. En el mundo entero se han visto el aumento considerable en trastornos mentales, en enfermedades como depresión, angustia, miedo, incremento considerable en el número de personas con adicciones, el riesgo muy alto del suicidio, en fin, el deterioro de la salud y muchísimos casos de muerte. Es una realidad que no podemos negar, que no podemos ocultar, puesto que lo sentimos todos, cada uno a su manera, pero todos inevitablemente, todos hemos tenido alguna alteración o algún efecto psicológico en nuestras vidas. ¿Por qué hemos experimentado todo esto? Primer punto, quiero mencionar la frustración por cambios abruptos en el estilo de vida. De repente todos nos vimos encerrados en las cuatro paredes de la casa, pequeña o grande, pero nos vimos encerrados en cuatro paredes. Y hay una canción que dice que aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión. Y muchas ocasiones nos hemos sentido así, prisioneros en nuestro propio hogar. Otra de las situaciones que hemos padecido es alta exposición a los pacientes de contagio del COVID-19. Hemos experimentado algunas familias el contagio cercano de algún familiar o el contagio en la misma persona. Otra de los factores también es la alta exposición a las noticias de la pandemia. Recuerdo que los primeros meses, las primeras semanas, los primeros días, era un bombardeo terrible de noticia, un bombardeo asfixiante, un bombardeo de amarillismo, un bombardeo de incertidumbre. También enterarse o estar en contacto con personas que han pasado por situación de contagio, de enfermedad, el periodo ya demasiado largo de confinamiento, ya estamos hablando de un
un año, si no mal recuerdo, por ahí en el mes de marzo del 2020, fue cuando tuvimos la noticia rotunda del confinamiento. Estamos completando ese año de encierro. Repercusión directa de la infección, muchas personas que han sido infectadas, algunos han salido, afortunadamente han salido avantes en su recuperación, pero muchos, miles de personas a nivel mundial que no han corrido con la mejor de las suertes. Otra repercusión, también la incertidumbre económica. Es otro punto también que ha dañado mucho al planeta entero. Recuerden que la sesión del mes anterior hablábamos del dolor social, del duelo social, el desempleo, la crisis económica han sido determinantes para un daño global. La economía en todas partes del mundo se ha deteriorado. Todos estos aspectos han desencadenado también problemas familiares. Nos han llevado a tener conflictos entre pareja, nos han llevado a tener conflictos también con los hijos, entre hermanos, etc. Ha habido muchísimos casos de situaciones, pero el que más nos duele, el que más nos pega, el que más nos aqueja, es el de la pérdida de los seres queridos. La muerte ha sido el tema más fuerte, más impactante a nivel mundial. Familiares, amigos, en fin, la muerte ha sido el dolor más impactante en todo este año, en los últimos 12 meses. Todo lo anterior ha generado un enorme duelo. Todo lo que acabamos de mencionar ha generado un enorme duelo. Pero muchas ocasiones o muchas personas se preguntarán, ¿qué es el duelo? ¿Qué podemos entender como duelo? ¿Qué significa la palabra duelo? Bueno, en el terreno de tanatología se entiende como el proceso de adaptación posterior a una pérdida, que llega a generar desgaste físico, desgaste emocional, además llega a provocar desajuste en las actividades cotidianas. Eso es el duelo, ¿sí? Es el proceso de adaptación a la nueva realidad. A la nueva realidad, obviamente posterior a la pérdida. Existen muchos tipos de pérdidas. Hay muchos factores, muchos aspectos que nos generan y que provocan duelo. Voy a dar lista a varios de ellos para conocer cuáles son las causas del duelo. Ahorita estamos con la causa principal, es la pandemia. Pero antes de la pandemia ya se ha conocido por muchísimos años el estudio del duelo. ¿Qué o quién estudia el duelo? Se llama tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es una rama de la psicología. Sí, es una disciplina científica que estudia todo lo relacionado con la muerte, sus causas y también estudia sus fenómenos. También nos ayuda a encontrarle el sentido a la vida y encontrarle también sentido al proceso de muerte. ¿Sí? Eso es la tanatología. Hace un mes, la sesión anterior, profundizamos más sobre el tema del dolor y del sufrimiento. Recuerden que hablábamos de diferentes tipos de sufrimiento, diferentes tipos de dolores físicos, sufrimientos físicos, dolores emocionales, sufrimiento emocional, dolores también espirituales, sufrimiento espiritual. Recuerden que hablábamos en este último punto del sufrimiento espiritual, el vacío interno, el vacío en el alma,
Decíamos que ese es el mayor dolor que puede experimentar el ser humano. Tan es así que son las personas más vulnerables a cometer algún acto de suicidio. Aquellas personas que experimentan esos vacíos tan profundos que solamente llegan a sanar con una cirugía espiritual, una cirugía del alma, con un tratamiento profesional en el alma. Es muy diferente tratar la mente que tratar el alma. Es un terreno, es una línea muy delgada, pero es un terreno a la vez pequeño porque es muy delgada la línea, pero a la vez muy extenso porque se puede manifestar de muchas maneras. Mencionábamos que todo eso es un misterio, que si la vida es un misterio, la muerte también es un misterio. Hablábamos de la importancia de dignificar la vida para poder dignificar la muerte. Y la existencia de un ser supremo, a quien comúnmente llamamos Dios, también es un misterio. Bien, voy a dar lectura a algunas otras causas de duelo. No nada más la pandemia ha generado duelo. Otras causas importantes de reconocer es la separación de la pareja o el divorcio. Yo creo que después de la pandemia, tristemente lo podemos reconocer y aceptar, porque más de uno de los que estamos escuchando esta plática conocemos, o peor aún, hemos experimentado alguna situación de separación de matrimonios o bien de noviazgo. Ese es un factor muy, muy importante que provoca duelo, la separación o divorcio, la afectación que repercute en la pareja no queda solamente en ellos, repercute alrededor de ellos también en la familia, los papás de esa pareja, más aún si tienen hijos, los hijos sufren terriblemente el dolor y el sufrimiento de la separación de sus padres. Después de la pandemia, casi estoy seguro que es el segundo factor de duelo. Sí, después de la muerte, la separación es uno de los factores muy, muy graves que generan duelo. La dependencia o codependencia, ¿sí? La dependencia o codependencia entre personas también es otro factor que genera duelo. La pérdida de la salud, ¿verdad? Cuando vas al médico por algunos malestares que has padecido y te da un diagnóstico que no es el que tú esperabas. Un ejemplo, vas y te dicen tienes un problema de diabetes, de hipertensión, de cáncer, o estás en riesgo muy alto de algún infarto. Obviamente son noticias muy, muy fuertes que también provoca un duelo. ¿Por qué? Porque también genera o implica un cambio del estilo de vida del paciente y muchas ocasiones también de la familia. Pérdida de la salud, causa de duelo. Pérdida de la juventud. Para los adultos mayores, ¿verdad? Es donde principalmente experimentan ese tipo de duelos. Pérdida de la movilidad, los adultos mayores también. Son los dos puntos que les lastima mucho. Así es de que si tienes adulto mayor en tu casa, uno o más adultos mayores, compréndelos, entiéndelos. ¿Por qué? Porque están viviendo su duelo. Pérdida de la juventud. Saber que tu capacidad física ya no es la misma, que tu movilidad se ve deteriorada, que tu organismo es más lento, tus movimientos más complicados de llevarlos a cabo, es un duelo. También repercute en la familia. El ver a tu papá, el ver a tu mamá, a tu tía, a tu abuelito, etcétera, el ver a tu adulto mayor de casa en una situación de deterioro físico, orgánico, pues también es un duelo para ti. Bien. Enfermedades crónicas ya mencioné, ¿verdad? También. Y más aún también las degenerativas y sobre todo las terminales.
Si hablamos de una persona que padece una enfermedad crónica o enfermedad degenerativa o crónica degenerativa y además terminal, imagínate el impacto, ¿verdad? Es cuando decimos le está lloviendo sobre mojado. El diagnóstico generó duelo. El deterioro genera duelo. Y saber que estás avanzando en tu enfermedad, que estás en una etapa ya terminal, es tremendamente para la persona que está viviendo esa situación de duelo. Y por supuesto, lo reitero, la familia también. Los contagios virales, ¿verdad? Ahorita hablamos del tema de la salud, de las enfermedades. El contagio viral es un duelo. Lamentablemente saber que tú o que algún familiar tuyo ya le dieron diagnóstico, que está contagiado, que está contaminado del virus, también es un duelo. Si te das cuenta, hay muchísimos factores que generan, que causan un duelo. Hay otros que en muchas ocasiones no les damos importancia, pero también son factores de duelo, que causan duelo. Cambiarte de casa, ¿sí? Cambio de una escuela, cambio de lugar de trabajo. Ese tipo de cambios también son factores de duelo. Hablar de los pequeñitos cuando los cambiaron de dinámica de trabajo, ¿verdad? Después de que estaban acostumbrados a ir a la escuela, jugar en el recreo con sus compañeritos, en fin, participar en actividades deportivas en el colegio, artísticas, etcétera, y de repente les dicen, vas a estar en tu casa encerrado, y ya lleva un año encerradito en su casa tomando clases por computadora, o por televisión, o por celular. Es otro factor tremendo en el duelo de los pequeñitos. Pequeñitos, ya sean niños de kinder, primaria, secundaria, adolescentes, secundaria, preparatoria, incluso adultos jóvenes universitarios, todos ellos han experimentado un duelo terrible. Además de la pandemia, del encierro, también el cambio abrupto en el estilo de trabajo, en el estilo de forma de estudio y trabajo académico. Es un duelo terrible para ellos. Han padecido mucho sufrimiento sus hijos. Piensen un poquito en ellos, porque en ocasiones somos los papás, somos egoístas, los adultos llegamos a ser muy egoístas, pensamos solamente en nosotros, en cómo vivimos, cómo sentimos, cómo resolver lo nuestro, y nos olvidamos de nuestros pequeñitos, que ellos también necesitan de nosotros, que ellos también necesitan ser escuchados, ser comprendidos, porque están viviendo más de un duelo a su corta edad. Hablábamos también del desempleo y la crisis económica, también es un duelo, porque tenías trabajo y de repente por la pandemia recortaron personal en la empresa, en la oficina donde trabajabas. También es un factor importante de duelo en estos últimos meses. La crisis económica, estabas acostumbrado a tener un ingreso en cierta cantidad y de repente te ves con menos recursos económicos, o peor aún, sin trabajo y sin recurso y sin ningún ingreso. También es un duelo. Son factores muy grandes. En pocas palabras, estamos hablando que los cambios drásticos en el estilo de vida, el confinamiento por no poder ver a tus familias, también es otro tipo de duelo, ¿sí? Otro factor de duelo. El estar distanciados con la familia, el no poderlos visitar cada semana o con la frecuencia que lo hacías, también es otro factor muy grande de duelo. El no poder tener ese contacto físico. Te aseguro que cuando los ves por videollamada o atrás de una ventana, no sé, o cuando les hablas por teléfono, lo que más deseamos en este año es abrazarlos. Estamos acostumbrados al apapacho, al abrazo, al beso. También es un factor muy grande de duelo. El no poder tener ese contacto físico con tus seres queridos es un dolor tremendo, un dolor terrible. Lo podemos experimentar. Hace unos días tuve la oportunidad de poder ver
a mi hermano, a mis sobrinos, y lo primero que quería yo era abrazarlos, ¿verdad? Y lamentablemente no poder dar esas muestras de afecto y de cariño duele mucho. Bien, esas son algunas de las múltiples causas de duelo. Vamos a ver ahora otra lista que tenemos también aquí a la mano sobre los síntomas del duelo. ¿Cómo saber que el duelo te está consumiendo? ¿Cómo saber que el duelo se está agravando en tu vida? ¿Cómo saber que el duelo te puede estar incluso carcomiendo? ¿Sí? Carcomiendo en todos los sentidos, mentalmente, físicamente y espiritualmente. ¿Cómo saber? Bueno, es una lista muy extensa. Entre ellos, el primero, el más común, es la tristeza. ¿Sí? Es común que cuando tenemos un duelo en nuestra vida, experimentamos mucha, pero mucha tristeza. La tristeza obviamente nos va a llevar al llanto. Es común que tengan necesidad de llorar. Hay personas que les da pena llorar ante los demás. ¿Sí? Hace mucho daño. Hay personas, yo me incluyo, cuando era jovencito, adolescente, me aguantaba mucho de llorar, pero llegó el momento en que me enfermé. Entonces yo soy testigo fiel de que aguantarse de llorar hace mucho daño, hace muchísimo daño. Así es que cuando tengas tristeza y ganas de llorar, deja que salga esas lágrimas. ¿Qué más experimentamos? Obviamente un dolor profundo. Experimentamos desánimo también. Hay algunas palabras que ya son muy comunes en la sociedad. Son palabras como el estrés, ¿verdad? Síntoma del duelo es el estrés también. En un segundo grado, un poquito más elevado, más preocupante, es la ansiedad. Sí, muchas personas experimentan tristeza, llanto, dolor, estrés, ansiedad, nerviosismo, ¿verdad? Desesperación. Hay gente que no sabe qué siente, nada más se siente desesperada, no sabe si es nerviosismo, si es ansiedad, no sabe cómo describir eso que siente. Otro de los síntomas es sentimiento de soledad. El sentir soledad, el sentir abandono, el sentirse abandonado, el sentir angustia, miedo y en esta pandemia hasta pánico. Muchísimos pacientes han externado esta pequeña lista que hasta ahorita he mencionado, pero lo ponen así en la mesa, lo avientan con todas sus fuerzas, porque ya no saben qué hacer con todo este sentir que ellos están viviendo. El pánico, enojo, también es uno de los factores de los síntomas de duelo. Sentirse enojado. Cuando te dan un diagnóstico clínico, pues te sientes entre triste y enojado y no sabes qué es más grande, si la tristeza o el enojo, pero ambos son muy, muy, muy dolorosos. La ira, la rabia, incertidumbre. Ahorita en este tiempo de pandemia, este año, hemos sentido mucha y hemos experimentado demasiada incertidumbre, confusión. No sabemos si vamos o si venimos, no sabemos si esto se va a parar, no sabemos si esto va a empeorar, no sabemos si salir a la calle a buscar trabajo, no sabemos si salir a la calle va a ser riesgoso o es bueno, en fin, mucha incertidumbre, mucha confusión, frustración, impotencia. Todos estos son síntomas del duelo. Cansancio crónico, ¿sí? Cansancio crónico, falta de energía, bajo rendimiento físico, sientes tú que te pesa el cuerpo para caminar, cansancio mental. Hay personas que lo externan, dicen, doctor, es que me siento con mucha confusión mental, siento que no me puedo ni concentrar. Son muchos síntomas, son demasiados. Bajo rendimiento laboral, también ese es un síntoma muy común en esta etapa de duelo. Bajo rendimiento académico, ¿verdad? Muchos jovencitos. Los niños no se atreven tanto porque no saben, desconocen mucho.
en cómo hacer la deserción escolar, pero muchos de ellos les aseguro que ellos quisieran también abandonar la escuela. ¿Por qué? Porque el duelo que ellos viven es terrible. Los jovencitos sí se han llegado a atrever, secundaria, preparatoria, universidad. Ha habido muchísima deserción, muchísimos casos de deserción. Una de las partes que me ha gustado trabajar mucho en la psicología es la consultoría educativa. Y ahí atendemos muchos casos de jóvenes que tienen problemas de aprendizaje, que buscan ayuda para aprender estrategias de estudio, pero en este tiempo de pandemia, más que buscar estrategias de estudio y de aprendizaje, lo que ellos buscan es desertar. ¿Por qué? Porque el duelo, el dolor psicológico, el dolor emocional que ellos experimentan, les está orillando mucho a tener la necesidad o bien atreverse a desertar de sus estudios académicos. Muchísimas consecuencias del duelo. Otra más común es la alteración del sueño. Ese es un síntoma gravísimo en todo el mundo. No puedo asegurar que seamos todos, pero yo digo que sí, una grandísima mayoría de personas hemos tenido problemas para conciliar el sueño más de una vez en la vida. Y en este año que llevamos transcurriendo de pandemia, ha sido un incremento que no se puede ni contar, ¿sí? Personas, obviamente pacientes, conocidos, amigos, han llamado para preguntar por qué están pasando ese problema de alteración del sueño, esa situación, ese insomnio inexplicable. Pues la única razón es que hay muchos factores para sentir o experimentar el insomnio o alteración del sueño. Son muchos factores. La pandemia, el encierro, sí es uno de esos factores que puede provocar y detonar ese síntoma. Otro síntoma también, todos igual de preocupantes, es el sentimiento de culpa, ¿sí? Por lo que hizo o no hizo cuando su familiar falleció. También es un síntoma muy grande del duelo. Muchas personas llegan a consulta y dicen, es que me siento culpable. ¿Por qué? Porque mi familiar, ¿sí? Quien sea, papá, hermano, hijo, etcétera, me pidió que no lo llevara al médico y yo lo llevé. Y se sienten culpables porque lo llevaron al médico. O viceversa. Me dijo que no lo llevara y pues yo lo obedecí. Le hice caso y no lo llevé. Y ahora me siento culpable por haberle hecho caso. Me siento culpable por no haberlo llevado al médico. También es uno de los sentimientos muy, muy feos en el duelo, el sentimiento de culpa. También otro síntoma es que cuando falleció nuestro ser querido, lo recordamos intensamente, ¿sí? Tenemos recuerdos persistentes, lo recordamos en todo momento. Que tocan el timbre de la puerta del zaguán de la calle, lo recordamos porque pensamos que va a llegar nuestro familiar, cuando sabemos en realidad que ya está en otra dimensión de vida, en una dimensión espiritual en nuestra vida, que ya está en el cielo, como lo referimos muchas veces, que ya es imposible que llegue, que entre por esa puerta. Cuando suena el teléfono pensamos que va a ser nuestro familiar, cuando sabemos que es imposible que sea él o ella quien nos esté llamando por vía telefónica, ¿sí? Tener recuerdos intensos, tener recuerdos persistentes del fallecido también es un síntoma de duelo. La falta de concentración en las actividades diarias, ¿sí? La falta de concentración en las actividades del día a día también es un síntoma de duelo. Problemas para aceptar la muerte. Oye, ese es uno de los síntomas muy, muy fuertes también. Cuando nos resistimos a aceptar que nuestro ser querido ya falleció. Mencionábamos el enojo, coraje, resentimiento. En ocasiones estamos resentidos con la persona que murió, ¿sí? Porque estamos enojados porque nos dijo que sentía mal
pero nos dijo demasiado tarde, ¿no? Ese es un ejemplo. Estoy enojado porque me dijo que se sintió mal, pero ya cuando lo llevé al doctor, ya el problema de salud ya estaba muy avanzado. Entonces, hasta resentimiento le guardamos a nuestro ser querido, ¿sí? O resentimiento con un familiar que dijo, no te preocupes, yo lo voy a llevar acá con este doctor o a esta clínica, a este hospital y allá lo van a curar. Y resulta que no fue así. Entonces, llegamos a guardar enojo y resentimiento con algún familiar o con la familia, ¿sí? Es otro síntoma del duelo. Sentimiento de que la vida no tiene sentido. Eso es muy preocupante. Ya cuando el dolor es muy profundo, el paciente de duelo llega a experimentar pensamientos o sentimientos en que la vida ya no tiene sentido ni propósito y que se quiere morir, ¿sí? Que se quiere morir junto con la persona que hace unos días o hace unos meses se murió y que ya no aguanta más vivir sin esa persona. Entonces, esos ya son síntomas muy preocupantes. También la falta de confianza en los demás, obviamente incapacidad para disfrutar la vida por la tristeza, el enojo, el resentimiento. Ya son sentimientos más profundos, pero son muy comunes. La mala convivencia familiar. Hay muchos problemas en la familia cuando viven un duelo. ¿Por qué? Vamos a suponer que falleció la mamá o el papá. Pues los hermanos están enojados entre sí, o uno de ellos está enojado, otro está pasando la tristeza, otro tiene desánimo en la vida, en fin, son sentimientos que provocan conflicto entre la familia. Mala convivencia familiar. También otro síntoma es que sienten que no vale la pena vivir sin la persona querida, ¿sí? Lo anterior hablábamos que no tenía sentido ni propósito de querer seguir trabajando, tener proyectos personales, pero este ya es más profundo, que ya se quiere morir, ¿sí? Que ya se quiere morir, o peor aún, que ya está planeando su propio suicidio. Entonces, son síntomas que debemos estar bien atentos entre nosotros como familias. Es importante que estemos muy atentos porque llegan esos pensamientos suicidas o deseos de quererse morir. Eso es muy, muy preocupante porque el incremento de suicidios ha sido muy alto, ¿sí? No podemos, en lo personal no me atrevo a dar un porcentaje, pero lo que sí les puedo decir es que es altísimo. Desde la sesión pasada se los mencioné. A todas las edades, desde niños que han intentado y que los papás se han alcanzado a percatar del intento suicida. Algunos otros porque sí han tenido la confianza, le han dicho a sus papás o a algún primo, algún abuelito que se quieren morir. Hay que tener mucho cuidado porque desde niños, desde muy temprana edad, se ha incrementado el índice de suicidios y a todas las edades. El suicidio anteriormente se hablaba de un promedio adolescencia de 15 años y juventud máxima y adultez máxima de 45 años. Estoy hablando tiempo atrás. Hoy día ya no hay un margen específico. A cualquier edad y en cualquier entorno económico, psicosocial, en cualquier estrado de la sociedad se da el suicidio. Todos somos vulnerables a padecer un dolor profundo, tan profundo, que nos puede llevar a tener pensamientos, ideaciones o peor aún, intentos suicidas. El enojo con Dios y el vacío en el alma también es un síntoma que no quise dejar de mencionar en esta ocasión, porque es muy común que nos enojemos con Dios cuando estamos pasando en la etapa de duelo. Experimentar esos vacíos suicidas es muy común. En la parte espiritual, mucha gente no le da importancia, mucha gente es indiferente a esa situación de duelo y en el sentir espiritual, cuando en realidad ahí está, me atrevo a decir, que ahí está el problema mayor y también ahí mismo está la solución, en fortalecerse espiritualmente.
Bien, por último, vamos a mencionar los riesgos que se corre al no atender el duelo. Hay personas que dicen, pues de entrada, muchas personas desconocen lo que es la tanatología, desconocen qué es un duelo, ¿sí? Pero hay personas que lo han sabido, lo han escuchado, pero no le han dado la importancia que se merece a la atención del dolor, del duelo, ¿sí? Es importante porque te voy a mencionar algunos riesgos, ¿sí? Los riesgos son muchos, así como son muchos los síntomas, también los riesgos son demasiados. El primer riesgo que te voy a compartir es desarrollar enfermedades crónicas, degenerativas, terminales. Hablamos de las más comunes: hipertensión, diabetes, cáncer. Son las más comunes, pero de ahí en fuera la lista es interminable. Otro riesgo es desarrollar enfermedades mentales. Depresión, eso es muy común, padecer la depresión en un estado de duelo. Fíjate, los pacientes lo describen como una prisión. Imagínate cómo describir a la depresión como una prisión. Otros lo describen como un monstruo interno, ¿verdad? Que no saben cómo luchar con ese monstruo, que no saben cómo salir adelante. Otros lo describen como un infierno. Qué feo, pero qué fuerte, ¿sí? El hablar que tienen un infierno en su vida es muy triste, es muy lamentable. Es una de las principales causas de muerte, la depresión. Trastornos de ansiedad, ¿sí? Trastornos mentales innumerables. Estrés postraumático también es otro factor muy común, ¿verdad? Cuando el familiar murió de una manera abrupta, de una manera súbita, deja un impacto muy fuerte. Que genera lo que se conoce estrés postraumático, ¿sí? Intentos suicidas, ya lo habíamos mencionado. Daño cerebral también. El no atender el duelo, provoca mucho daño cerebral, daño neurológico. Hasta esos extremos se llega a dar, ¿sí? Son muchísimos, por eso me atrevo a leer textualmente, porque son muchísimos y lo que menos quiero es que se me vaya a pasar alguno de los síntomas o bien alguno de los riesgos. Es por esa razón que estoy dando lectura, para que no se me olvide, no se me vaya a pasar de largo y que te quede claro, porque tal vez tú estás sintiendo algún síntoma o pasando por alguno de estos riesgos y no nos demos cuenta. Así es de que tomemos en cuenta los riesgos. También el riesgo muy alto es el deterioro de la familia. Hablábamos que como síntoma, pero también ahorita hablamos como riesgo, ¿sí? Podemos empezar a pensar que la persona está viviendo bien su duelo, que tu niño está bien, ¿no? Dices, no, pues está jugando, está haciendo sus tareas, no hay problema en sus calificaciones, ¿verdad? Eso podríamos pensar que todo está bien, pero en realidad no sabes qué hay en su corazón de tu niño. Puedes ver que tu mamá o tu abuelita están pues haciendo su bordado, su tejido o viendo su serie en la televisión, pero no sabes qué hay dentro de su corazón. Es importante no dejar de largo nada de lo que pasa en las tareas cotidianas, ¿sí? Es importante porque también se deterioran las relaciones sociales. Ya no quieren salir de casa. Eso es muy preocupante, ¿sí? Es un riesgo muy alto también. Desarrollar adicciones de consumo de sustancias o bien adicciones de conducta, ¿sí? Hay muchísimos tipos de adicciones que se engloban en dos grupos. Uno, consumo de sustancias o alimentos, porque hay quienes son adictos a las harinas, por ejemplo, y pues, la gente piensa, no, pues es bien comelón, se la pasa comiendo harinas, pero no, muchas ocasiones ya es una adicción. No nada más el alcohol, las drogas, los medicamentos. Hay gente que se la pasa tomando medicamentos todo el tiempo, ¿sí? Esa es una adicción también a los fármacos. Adicciones conductuales,
Hay muchísimas adicciones conductuales. Es importante que veas que si tus hijos o tus papás o tu pareja o tú mismo estás desarrollando alguna adicción conductual, también te atiendas, ¿sí? No nada más a tu familia, a ti mismo, ¿sí? Bien, estos son los riesgos que se corren. La lista es interminable, ¿sí? La lista es interminable. Aquí el punto principal es estar atentos. El duelo es inevitable. Todos lo tenemos. A lo largo de nuestra vida, todos lo tenemos. Mencionaba hoy en la tarde con una persona, desde el nacimiento, lo primero que se nos avecina, sí, es llegar a este mundo. Pero al llegar a este mundo, al momento de nacer, ya estamos expuestos a vivir y a experimentar infinidad de duelos. Muchas de las enfermedades que te atienden en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, son por no haber tratado a tiempo un duelo o no haber tratado adecuadamente el duelo. Bien, en resumen, la falta de atención especializada puede provocar daños mayores a la salud, enfermedades cardíacas, embolias, cáncer, daño cerebral, problemas de salud mental en sus diferentes variantes, daño psicológico a la familia y sobre todo y peormente, suicidio y muerte. Para sanar el duelo, el paciente requiere de atención profesional, principalmente para restaurar su mente, su alma y también su fe. ¿A qué se refiere esta última parte que te acabo de mencionar? La importancia de restaurar su fe. ¿Por qué? Una persona que tiene su fe bien cimentada es una persona que más probablemente va a poder superar un duelo. Una persona que no tiene cerca a Dios en su vida va a ser más difícil que supere el duelo. Si tú tienes un director espiritual, un sacerdote, aquí el Padre Enrique puede ser testigo de que muchas personas llegan a pedir ayuda espiritual por las pérdidas que han tenido de sus seres queridos. El pastor de la iglesia donde tú asistas, en fin, apoyo espiritual es indispensable, Padre, para poder estar conscientes de que hay un dolor en nosotros. ¿Sí? Aquí el Padre nos puede dar testimonio de esa parte, como los dolientes, cuando llegan a pedir servicios religiosos, más aún cuando el fallecimiento de un ser querido, es de lo que más piden, ser escuchados. Y aprovechan para ser escuchados, aprovechan para externar su dolor, su sufrimiento, su situación de vida después de la muerte de un ser querido. Bueno, pues esto es a grandes rasgos a lo que se refiere el duelo de la pandemia que estamos viviendo, y reiterando lo que hablábamos hace un mes, la sesión anterior, del dolor y el sufrimiento. El día de hoy hablamos más específicamente del duelo que hemos vivido a lo largo de esta pandemia. Bueno, me comentaban que en el chat iban a dejar abierta la posibilidad para quienes tuvieran algún comentario, alguna pregunta referente al tema, ya sea del dolor y el sufrimiento que hablamos el mes anterior, la sesión anterior, o bien de este tema que acabamos de poner en transmisión para todos ustedes.
A ver, vamos a pedirle entonces a, no sé, quién me puede apoyar para dar lectura. Preguntan, saludos doctor, ¿es verdad respecto a que sin la fe en Dios es más difícil llevar un duelo? Es muy cierto, lo acabamos de mencionar y es muy cierto. Hemos tenido muchos casos, incluso de personas con enfermedades en etapa terminal, que ya están declarados totalmente desahuciados. Y cuando tocamos el tema de la fe, la persona llega a experimentar lo que conocemos como milagro. Ya sea milagro para poder restaurar su vida sanando, o bien el milagro para poder morir en paz. Son los dos caminitos que existen, pero la fe es indispensable. ¿Por qué? Porque sí existe una fuerza, sí existe un ser supremo que nos pone sobre la mesa, o pues nos pone enfrente de nuestra vida la posibilidad de morir o de vivir en paz. Se ha visto en muchísimos casos. En fin, voy a poner un ejemplo de un accidente automovilístico. Diciendo un accidente fatal, un accidente lamentable. La persona se encomendó a Dios y salvó su vida. ¿Sí? Implica muchos factores, pero la fe, desde mi experiencia profesional con los pacientes y en la vida personal, ¿sí? La próxima sesión vamos a hablar de eso precisamente, el poder de la fe. Ese es el siguiente tema para el próximo mes, si Dios nos permite estar con vida. Vamos a hablar de ese tema del poder de la fe, pero sí cuenta mucho, es determinante. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿La inestabilidad emocional puede ser parte del duelo? Efectivamente, la inestabilidad emocional incrementa el nivel y el grado del duelo. ¿Por qué? Una persona que está estable emocionalmente, una persona que está fortalecida espiritualmente, va a poder amortiguar y afrontar de una mejor manera el duelo. Una persona que ha vivido muy inestable su vida, su situación emocional, si su situación psicológica es inestable, obviamente se va a desestabilizar más y pone en mayor riesgo su salud personal, su vida personal y por supuesto de la familia. Pero sí cuenta mucho. ¿Cuánto dura un proceso de duelo o hay algún tiempo determinado para superar el duelo? Bueno, el tiempo de duelo puede variar. Teóricamente se dice que el tiempo estándar, el tiempo promedio para la restauración del duelo puede ser de 1 a 2 años. ¿Sí? Teóricamente. Pero obviamente cuentan muchos factores, la estabilidad emocional, la fortaleza espiritual, eso ayuda a que en ocasiones sea más rápido, dure menos tiempo. La inestabilidad emocional o la debilidad espiritual o desnutrición espiritual, vamos a decirlo así, porque no se alimentan espiritualmente, eso va a hacer que el duelo se prolongue más tiempo. ¿Qué se le puede decir a una persona que está enojada con Dios por la muerte de un familiar cuando nunca se acercó a la iglesia o estuvo en comunicación con Dios? Muy buena pregunta. ¿Qué se le puede decir a una persona que está enojada con Dios? Bueno, primero que nada,
lo mencionaba yo la sesión pasada, daba una recomendación para todos, a los psicólogos, a los sacerdotes, a los médicos, a todos los profesionales de la salud, pero también al público en general. Para poder hablar sobre el dolor y para poder hablar sobre Dios con una persona que tiene dolor, hay que pedir primero que nada la gracia divina. Es decir, pídele a Dios que te ilumine a ti para darle una respuesta a esa persona. No hay una varita mágica, no hay palabras clave, más que pedirle a Dios que te dé la gracia divina, que te dé el don y la gracia de la sabiduría, que te dé el don y la gracia de la inteligencia para poder darle la respuesta a esa persona y sobre todo darle las palabras de aliento que necesita. Hay muchas maneras de estar enojado con Dios. Hay muchas razones de estar enojado con Dios. Pero yo creo que la más adecuada es ser prudente, ser cuidadoso, pero sobre todo ser muy humilde. Ahí entra la oportunidad que tienes tú para hablar con esa persona sobre Dios. Tienes una oportunidad de conectarte en automático con Dios. ¿Sí? Me decía una ocasión un médico, ¿cómo le puedo hacer cuando el paciente me está diciendo sus síntomas y de repente se sale del tema de los síntomas y me empieza a hablar de su situación emocional cuando yo no soy psicólogo? Eso es lo que me decía un amigo que es médico. ¿Cómo le puedo hacer? Pues mientras escuchas, la respuesta que le dije, mientras escuchas al paciente dentro de ti, encomiéndate a Dios, para que Él te dé las palabras de qué y de cómo dar respuesta al sufrimiento y al dolor del paciente que tienes enfrente. Yo creo que es la mejor recomendación que te puedo dar en este momento. Doctor, ¿cómo superar el llanto y la pérdida de sueño? Estoy tomando terapia de tanatología y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura superar esta situación? Bueno, mencionamos ya el tiempo estimado para superar el duelo, el tiempo estimado. Ahora, ¿cómo superar el insomnio y la tristeza, el llanto? Obviamente cuenta mucho cuánto tiempo lleves en la terapia, pero también cuenta mucho cómo han abordado tu proceso terapéutico, ¿sí? Cuenta mucho la línea que trabaje también el terapeuta, ¿sí? Si es un terapeuta que lleva una línea muy estructurada, en ocasiones no embonamos como pacientes al estilo o a la forma de trabajo del terapeuta. Son muchos factores, pero el principal yo creo que es ese: cómo se esté abordando tu proceso terapéutico. Eso cuenta mucho. Eso cuenta mucho para que puedas ver el resultado. Si tú ves el resultado, pues bueno, sigue adelante en ese proceso terapéutico. Si tú no estás viendo el resultado que necesitas, se vale buscar una segunda opinión, ¿sí? Nunca hay que quedarnos con una sola opinión porque podríamos estar perdiéndonos la oportunidad de un mejor tratamiento. Lamentablemente, no todos los terapeutas trabajamos de la misma forma, no todos los terapeutas le damos un espacio a Dios en nuestro trabajo y lamentablemente el tema espiritual, el tema de la fe, cuenta mucho para la sanación de la tristeza, del resentimiento, del enojo y también obviamente el resultado que se espera en el terreno neurológico, el terreno mental. También cuenta mucho cómo lo están abordando. Pues la recomendación podría ser que tú misma valores o tú mismo valores si estás viendo el resultado en el tiempo que llevas en tu proceso terapéutico o bien
repito, buscar una segunda opinión. Doctor, ¿hay alguna forma de superar el resentimiento? Sí, sería el perdón. Esa es la única forma, pero se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil, perdona, ¿verdad? Y sanarás el resentimiento. Pero es un proceso. El resentimiento es uno de los problemas más graves. Es meter los pies en el lodo, en un pantano, más que en el lodo, es meter los pies en un pantano. ¿Sí? Hay muchos problemas muy severos que son muy difíciles y muy complicados de sanar, y el resentimiento llega a ser uno de ellos. No siempre es el más difícil de sanar, pero sí llega a ser uno de los más complicados, así como el tema de la infidelidad, ¿sí? Por ahí voy a darle un pisotón a más de una persona, ¿verdad? Que se ha metido en camisa de 11 varas y que cuando menos sintió ya estaba metido en un pantano. Sí, el resentimiento, la infidelidad son de las situaciones muy, muy complicadas de tratar, pero no imposibles, ¿sí? Y que no nos debe de dar pena llegar a consulta y decir, doctor, tengo resentimiento, ¿sí? Que no nos dé pena y decir, llegar a consulta y doctor, ¿qué cree? Pues cometí un error, he sido infiel, y también hay tratamiento. No hay que dejar de lado el tratamiento para ninguna situación emocional, psicológica, mental o espiritual. Todo eso que genera dolor se tiene que tratar, pero sí se puede. ¿Cómo se termina el duelo? ¿Es gradualmente día a día o simplemente se termina de un momento a otro? ¿Cómo sabemos cuando ya superamos el duelo? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo sabemos que cuando ya superamos el duelo? Cuando te duele menos, cuando el dolor ya es manejable, cuando el dolor, mencionábamos la sesión pasada, ponía el ejemplo del dolor y el sufrimiento, que hay personas que lo ponen como si fuera una charola con vasos de agua, con vasos llenos de agua, de refresco, y andan con las dos manos así, cargando el dolor en las dos manos, y que los imposibilita de trabajar, de estudiar y de tener una vida regular, una vida sana, ¿verdad? Otros pueden hacer el duelo del tamaño de una libreta, les ponía el ejemplo, y ponerlo bajo el brazo, y ahí andan con la libreta bajo el brazo, una mano trabaja al 100% y la otra trabaja en un 50%. Bueno, pues andamos haciendo lo que podemos con nuestro duelo, pero también se vale, ponía el ejemplo, hacerlo más práctico, en un tamaño más pequeño, que lo puedes guardar en el bolsillo, ¿verdad? Y ya no te interrumpe, ya tienes todas las habilidades puestas y dispuestas en tus actividades diarias, ¿sí? Ahí es cuando podemos saber que tu duelo ya sanó, cuando puedes platicar la historia que algún día fue dolorosa para ti, ¿sí? Ahí es cuando puedes saber que ya el duelo ya sanó, porque ya lo platicas de manera natural, de manera espontánea, y que ya el recuerdo ya no te lastima. Y si todavía te lastima muy poquito, pero que ya es manejable ese dolor, es cuando ya podemos saber que ya sanaste el duelo, pero sí es gradual. Así sea una semana, un mes, un año, pero es gradual. ¿Sí? Difícilmente podemos decir yo no tengo duelo, o con un chasquido de dedos, por arte de magia, desapareció el duelo. Todo esto es un proceso, que el tiempo va variando y es indefinido, y va variando, en cada caso es muy diferente, dependiendo de lo que mencionábamos, la fortaleza espiritual de la persona y también la firmeza y fortaleza emocional. Eso cuenta mucho. ¿Son todas? Bueno, pues esperamos haber cumplido con la respuesta a cada una de esas preguntas, y que sobre todo este tema les haya sido de gran utilidad. Les reitero, me encomiendo a sus oraciones, porque ustedes ya están en las mías. Agradezco la confianza de la persona que nos compartió su testimonio al inicio de esta sesión, y pues les extendemos la invitación para la próxima sesión de Clínicas de Fe.
el último jueves del mes de abril, vamos a tocar el tema titulado El poder de la fe. Ojalá que puedas compartir esta invitación con el mayor número de personas posible, no para que tengamos un alto rating, sino para que los temas que exponemos les sea de mayor utilidad al mayor número posible de personas. Les agradezco el favor de su atención y hasta la próxima.